Damos gracias al Señor nuevamente por estar acá y poder exponer, compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos su palabra, la Biblia. Este libro quizás está en todos los hogares, no hay hogar que no esté la Biblia, ya que es el libro más vendido en el mundo y a la vez el libro más traducido. Muchas veces se regala este libro y llega a un hogar, ¿verdad? Se deja en la mesa, en el velador, en la cómoda. A veces deja abierto en un salmo, en una promesa, pero ahí está este libro, conocido como la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero en cuanto al contenido de este libro, si preguntáramos acerca del contenido de la Biblia, quizás no hay respuesta. ¿Por qué? La razón es porque no lo estudiamos, lo tenemos en casa, pero no lo abrimos. Prestamos atención a otras cosas, pero no le damos el valor que tiene este libro, la Biblia. No le damos la importancia que tiene la Biblia, aun cuando creemos que este libro es la palabra de Dios. No le damos esa importancia que tiene. Es verdad que hay muchas personas que no creen en este libro como la palabra de Dios. Y hay otros que simplemente dicen no hay Dios. No hay Dios. Y Dios, Él quiere que nosotros le conozcamos, Él quiere que nosotros nos sintamos orgullosos en conocerle. Eso dice Isaías, sea Jeremías 9:23. Y para eso Él se ha revelado, se nos ha mostrado a través de su palabra. A través de su creación podemos ver su poder, su sabiduría, su belleza, su capacidad para crear y sustentar lo que Él ha creado. Pero la Biblia, ahí nosotros conocemos el carácter de nuestro Dios, de aquel Dios que un día tendremos que rendir cuenta. Conocemos su santidad, su justicia, su amor, su ira, a través de la Biblia, escudriñando la Biblia, su palabra inspirada por Él. Porque la Escritura nunca fue traída, dirá el apóstol Pedro, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atento a ella, que alumbra como una antorcha. Porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. La Biblia es como el manual del usuario. Cuando un hombre, ¿verdad? Cuando alguien crea un aparato, se encarga también de poner un manual antes de ponerlo a la venta. Y cuando cada uno de nosotros compramos cualquier aparato, trae este manual, nuestro deber es leer el manual. Cuando lo leemos, conocemos al producto, cómo funciona, cuál es su procedencia. Así también Dios nos ha creado a nosotros y nos ha dado un manual. Y ese manual es la Biblia. Al leerlo, nosotros vamos a conocer al producto, el cual somos nosotros. Vamos a conocernos a nosotros mismos y también vamos a conocer nuestra procedencia, quién nos creó y para qué fuimos creados, cuál fue el propósito por el cual Dios nos ha creado. Así que tenemos que leer este libro, porque es el libro de Dios. Dios nos ha dado este libro, ha llegado a nosotros, ha sido traducido a nuestro idioma. Y en este libro está el mensaje, ese mensaje central, que se llama Evangelio. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio glorioso, el Evangelio del Dios bendito. Y para predicar el Evangelio quiero hablar de Hebreo 9:27, donde dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Está establecido para los hombres, este versículo de Hebreos 9, 27 y 28 nos habla acerca
de que alguien estableció la muerte, nos habla de la muerte, nos habla de un juicio, nos habla del pecado, nos habla de Cristo, de su muerte y de su segunda venida. Y comienza el texto diciendo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dios ha establecido la muerte, nos dice el libro de Génesis. Él ha establecido la muerte, y no solamente ha establecido la muerte, sino que también Él ha establecido el día y la hora que debemos morir. El libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, comienza las primeras páginas del libro de Génesis hablando de la creación, cómo Dios crea los cielos, la tierra y todas las cosas que hay ahí. Y luego llega a la creación del hombre y Dios destaca esta creación. ¿Cuál creación la destaca? La creación del hombre, nosotros. Anunciando que el hombre iba a poseer una personalidad que reflejara a su creador. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en toda la tierra, en todo animal. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. La imagen no es física, porque el mismo Señor dijo que Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo ni forma. Pero Él está en todo lugar y está con todo su ser. Así que no se refiere a un cuerpo, sino se refiere a la personalidad que el hombre fue dotado. El hombre tiene raciocinio, tiene capacidad de pensar. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre también con capacidad de señorear. Lo leemos en el Salmo 8, cuando Dios crea todas las cosas y todas las cosas las coloca abajo de sus pies para que el hombre las señoree. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y dice que lo crea del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Y sopla aliento de vida en su nariz y el hombre pasa a ser un alma viviente a imagen y semejanza de su creador, y Dios lo coloca en el huerto que él había creado para que lo cuide y lo trabaje. Y le dijo que él podía comer, disfrutar de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles que habían allí, pero menos del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él, ciertamente él iba a morir, el hombre iba a morir. Y ahí vemos por primera vez esta palabra, este vocablo, muerte. No coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y sabemos lo que sucedió. Sabemos lo que sucedió. Satanás, el diablo, esa criatura, ese ángel que pecó contra Dios, se rebeló contra Dios y se volvió el enemigo número 1 de Dios. Esa criatura, creación de Dios, se rebeló y este ser vino donde Adán y le dijo que no iba a morir, que si comía del árbol iba a ser como Dios. No sabemos cuánto tiempo el hombre disfrutaría en inocencia, gobernando la creación, en plena comunión con su creador. Las escrituras pasan rápidamente a la caída del hombre, a la ruina del hombre, al darle la espalda a Dios. El hombre, al darle la espalda a Dios, al comer del fruto, el hombre le da la espalda a la verdad de Dios y honra a una criatura, cree una mentira, un engaño. Y ahí comienza el pecado en la raza humana. Dios toma a Adán ahora y lo echa del huerto, lo echa de su presencia. Dios le dijo, el día que comas morirás, pero Adán siguió viviendo físicamente, 930 años, nos dirá Génesis 5. Pero Dios le dijo, el día que comas vas a morir. Ciertamente el día que comas morirás. Podemos pensar que Dios estaba mintiendo porque Adán no murió. Pero para poder entender tenemos que conocer qué significa esta palabra muerte según la Biblia. Y según la Biblia, la palabra muerte no significa más que nada es separación, solamente significa separación. Del momento que Adán come del fruto, Adán fue separado
de Dios. Dios toma a Adán y a su esposa y lo echa de su presencia. Adán quedó separado de Dios, Adán quedó destituido de la gloria, de la presencia de Dios por causa del pecado. Adán murió, ya no tiene comunión con su Creador, las consecuencias del pecado, de haberle desobedecido a Dios, de haberle dado la espalda a Dios. Adán murió. Pero en el libro de Hebreo, citado o leído, nos está refiriendo a esta muerte, esta separación espiritual, que nosotros le llamamos muerte espiritual. Dios ve al hombre muerto. El Señor Jesucristo hablaba a sus oyentes y Él decía, el que oye mi palabra y cree tiene vida. ¿Quién necesita vida? Los muertos. Pero el Señor no estaba hablando, no estaba predicando en un cementerio a cadáveres. Él estaba hablando a personas que tenían vida física. Pero estaban muertos. ¿Por qué? Estaban muertos delante de Dios. La razón es porque estaban por causa del pecado. No tenían comunión con Dios. Y necesitaban vida. Tenían vida física, pero no tenían esta comunión, esta comunión con su Creador. Así que en el libro de Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No se está refiriendo a esta muerte, esta separación, se está refiriendo a la muerte física. Y si la muerte es separación, la muerte física también es una separación. Y para comprender la muerte física tenemos que saber cómo Dios crea al hombre, cómo estamos formados, cómo Dios nos creó. Y para eso tenemos que ir a la fuente de la verdad, su palabra. Tesalonicense dice que Dios nos creó, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos cuerpo, tenemos un alma y un espíritu, alma y cuerpo. Dios nos habla del cuerpo en su palabra que fue tomado del polvo de la tierra. Nos habla que es un tabernáculo terrestre, una casa, una habitación. Ese es nuestro cuerpo, una habitación, una casa que día tras día, esta casa que tenemos, este cuerpo se va envejeciendo. Podemos leer Eclesiastés 12, ahí usted va a ver cómo el hombre se va envejeciendo. Ese es nuestro cuerpo. Es un tabernáculo. Y dentro de este cuerpo habita un ser, que es el alma. El alma. El alma es el verdadero ser. El Señor dijo que es ganar todo el mundo y vas a perder tu alma. Él dijo que había venido a salvar las almas. El alma es eterna. Del momento que Dios nos creó, nuestra alma comienza a existir para siempre. Y el alma está dentro del cuerpo. El cuerpo es una habitación en la casa del alma. Y cuando la persona muere físicamente, ¿qué sucede? Se separa el alma del cuerpo. Génesis 35:18. Murió alguien allí y dice que se salió el alma y murió. Pablo le llama a la muerte un partir. También el apóstol Pedro, deseo de partir, dice el apóstol Pablo, deseo morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mientras estoy en el cuerpo, o sea, mientras estoy viviendo en este cuerpo, mientras mi alma está en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero mientras estoy presente a este cuerpo, mientras vivo en este cuerpo, tengo vida física, mi alma está ausente del Señor. 2 Corintios 5, 6 y 8 nos habla de eso. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Dios ha establecido la muerte. La causa fue el pecado.
pero también Dios ha establecido la muerte física. Y a la muerte física Dios le ha colocado límites. Cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida en este mundo. No sabemos cuánto vamos a vivir. Job 14:5 dice, ciertamente tus días están determinados, los meses de vida que te quedan están cerca de ti. Salomón dirá en Eclesiastés que ningún ser humano puede impedir que el espíritu de vida se marche. Ningún ser humano puede luchar contra la muerte, dice Eclesiastés. Impedir que el espíritu se vaya. Ninguno. Pero Dios ha establecido ese día. No sabemos cuándo. El profeta dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Y eso es para todos. Cada uno de nosotros debe prepararse para el encuentro de su Dios, de aquel que tenemos que rendir cuenta. Y ante Él dice que todas las cosas están abiertas y desnudas. Prepárese para el día de la muerte. Cada uno de nosotros tiene esta cita y es obligatoria. Nadie la puede impedir. Nadie podrá escapar. Prepárese y después de la muerte, el hombre tendrá que comparecer ante su Hacedor. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, la muerte no coloca fin a nuestra existencia. La muerte no coloca fin a su existencia. Después de la muerte, el alma abandona el cuerpo y tendrá que comparecer ante su Hacedor. Hay un juicio. El apóstol Juan en Apocalipsis nos dice que él vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Y él vio, dice, a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Él los vio. ¿Le vería usted? ¿Estaría usted allí? Él dice que los vio. Estaban ahí, de pie, ante Dios, sin poderse esconder. Y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Y fueron juzgados cada uno según lo que ellos hicieron, según sus obras. ¿Por qué? Porque hay un registro de cada vida nuestra. Hay un registro de nuestra vida, del momento que hemos nacido, hay un historial. Y ese historial es contrario a nosotros, nos condena. Colosenses 2:14. Hay un historial que nos condena. Hay un historial que está delante de Dios. Y debemos meditar que delante de Dios están nuestros pecados. A él no lo podemos engañar, nada le podemos ocultar. Aunque el hombre pueda esconder sus pecados a lo más profundo de la tierra, un día saldrán a la luz. Porque alguien estuvo allí. ¿Quién es ese? Dios. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Y todo está registrado, diráis Jeremías, en cincel de hierro con punta de diamante. Y está tan fresco en la memoria del Altísimo como si fuese ayer. Cada pensamiento, cada palabra, cada hecho que nosotros hemos realizado están escritos en ese libro. Y un día, en el gran trono blanco, después de la muerte, el hombre tendrá que reconocer y solamente enmudecer delante de Dios. Está establecido que los hombres mueran una sola vez.
Y después de esto, el juicio. Piense, tendrá que comparecer ante Dios. Y ahí van a salir a luz todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que hemos hecho. Pero la buena noticia es que sigue el texto bíblico diciendo, así también Cristo fue ofrecido. Cristo fue ofrecido. ¿Quién ofreció a Cristo? ¿Quién es Él? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Hijo de Dios ha sido ofrecido. El eterno Hijo de Dios, aquel que está con Él desde la eternidad. El Hijo que es Dios, Él ha sido ofrecido por Dios el Padre. Pero Dios puede ofrecerlo, pero quizás el Hijo no quiera ofrecerse. Pero Pablo a los Gálatas dice que el Hijo nos amó. Dios nos amó, dice Juan 36, y dio a su Hijo, entregó a su Hijo. Y Pablo a los Gálatas dice, Cristo nos amó y se entregó también a sí mismo. O sea, ambos quieren el bien para nosotros. Y entonces, Cristo fue ofrecido, propósito para llevar el pecado. Y esto quiere decir sustitución, para llevar nuestro pecado. Y entonces Isaías 53 dice, Jehová toma nuestros pecados, Jehová carga en él todos nuestros pecados. Piense, todo lo que usted ha hecho, todo lo que yo he hecho, Dios lo toma porque Él lo sabe. Él sabe cada pensamiento, cada mala palabra, cada mala acción, cada mala obra. Dios toma todo eso y los coloca en Cristo. Y también dirá el profeta que a Él le agradó salvar nuestra vida y ella estos pecados en su espalda. Y el apóstol Pedro dirá, Él los llevó. No fue otro. Él, no fue un ángel. Fue Él, el Hijo de Dios, aquel que fue ofrecido para llevar nuestro pecado. Él lo llevó y agrega, ¿dónde fue eso? Allí en el madero, allí en la cruz. Así que nos podemos mirar a la cruz y mirar a Jesucristo, al Hijo de Dios, al eterno Hijo de Dios. El bebé de Belén era más que un bebé, era más que un hombre, era Dios manifestado en carne, Dios con nosotros. Y esto es un misterio, dice el apóstol. Y ha venido con un propósito para salvarnos del juicio, para salvarnos del juicio. Y para salvarnos del juicio, Él tuvo que tomar nuestros pecados, cargarlo en su espalda, allí en el madero, y Él sufrir el juicio, Él sufrir la ira de Dios, el desamparo de Dios. Adán pecó y fue desamparado, fue echado del huerto, para luego, al morir, ser echado al lago de fuego, la eterna separación. Pero Dios da un medio de salvación para todos, para todo hombre, para Adán y para la última persona que nacerá. Dios da un medio para que esa persona se salve por ese medio. Y ese medio es Cristo. Ese medio es Cristo. Porque el pecado trae la muerte, tanto la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda, la eterna separación, porque hay otra muerte después que el hombre muere físicamente y si no, él no se aferró a este medio de salvación, tendrá que ir al gran trono blanco para oír la sentencia y ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la eterna separación del Creador, donde sufrirá, experimentará por toda la eternidad la ira de Dios, por haber rechazado al sustituto, por haber rechazado a Jesús, a Cristo.
el Hijo de Dios. Y Él es el que está en la cruz con nuestros pecados, y a Él Dios lo desampara. A Él Dios le castiga. A Él Dios lo trató como si hubiese pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Para que las puertas del cielo se me pudieran abrir, esa puerta que se cerró en Génesis por causa de Adán, se vuelve a abrir para todos. Pero para todos aquellos que depositan la fe y la confianza en Jesucristo. Porque Cristo obró la salvación. Obró para nuestra salvación. La salvación está hecha. La salvación está hecha. Ahora la salvación está siendo ofrecida a todo hombre, a toda mujer. Pero ¿cómo el hombre, cómo esa mujer, cómo ese hombre se la puede apropiar? ¿Cómo ese joven se la puede apropiar? ¿Cómo ese niño se la puede apropiar? Solo hay un medio. Y las escrituras son claras. No por obras. No por obras. Ningún hombre será justificado delante de Dios por las obras, por el bien hacer. ¿Quién nos salva? Es Dios, por su gracia. Por su gracia. La gracia de Dios es la que me salva. Yo no merezco la salvación, nadie la merece. Todos somos pecadores, todos somos viles, inútiles, enemigos de Dios. Pero Dios, en su gracia, provee una salvación la cual no la merecemos. Pero Él nos da esta salvación y Él dice, haz la tuya. Haz la tuya. Aprópiate de esta salvación. ¿Cómo? Por gracia soy salvo, Efesios 2:8, por medio de la fe. La fe. Es decir, la confianza total y única, no en lo que yo puedo hacer para Dios, sino en la persona de Cristo y lo que Él hizo. Creer en Él, que Él es Dios. No es un hombre cualquiera. Es Dios que se ha humanado, que ha venido al mundo. Naturaleza divina, naturaleza humana en su ser. En Él habita, dice el apóstol, toda la plenitud corporalmente. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que está en Dios el Padre está en Él. Pero también está la humanidad. Totalmente Dios, totalmente humano. Tan Dios como el Padre, tan hombre como nosotros. Pero Él es sin pecado. Y Él es el que va a la cruz. Él es el que hace la obra. El que hace este intercambio. Nuestros pecados han sido imputados a Él, cargados a Él, y su santidad y su justicia se nos imputan a nosotros al momento que creemos en Él y en su obra. Cristo murió. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. No dice de todos, de muchos. Él murió por todos, pero no todos acuden a Cristo. El remedio es para todos, pero no todos acuden y se toman el remedio. Solamente se van a sanar, se van a salvar los que se toman el remedio. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y Corintios 15, del 1 al 3, dice, Cristo murió por nuestros pecados. Eso significa que Él haya sido ofrecido por nuestros pecados. Los llevó y murió. Fue castigado por Dios. En el lugar nuestro. Fue ofrecido por nuestros pecados. Y aparecerá, dice, por segunda vez. Esto quiere decir que Él murió, fue sepultado y resucitó. Eso nos enseña las Escrituras. Estuvo con los suyos 40 días, instruyéndole, apareciéndose a ellos, y antes de subir al cielo, antes de ir donde había salido, de la casa del Padre, antes de eso, Él da una ordenanza a los suyos, los reúne y le da una comisión.
Le dice, era necesario que él tenía que morir, ser sepultado y resucitar para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que vayan, recorran el mundo, prediquen este mensaje. ¿A quiénes? A toda criatura. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvación para quienes hemos creído en Cristo. Condenación para aquellos que rechazan a Cristo. El Señor dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no irá a juicio, no irá a juicio. Esto es la buena noticia. Este es el Evangelio, que hay salvación para todos aquellos que se acercan a Dios. Y el Evangelio está siendo ofrecido. La puerta del cielo sigue abierta en estos momentos, porque un día la puerta del cielo se va a cerrar. El apóstol Juan en Apocalipsis 4 dice que ve una puerta abierta en el cielo y dice que hay uno sentado en el trono. Y seres vivientes le alaban día y noche, diciendo, santo, santo, santo es Jehová Dios, el Señor Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, dirán los ancianos. Pero hay una puerta abierta y dice que hay uno sentado en el trono. Y el Señor dijo, alguien le preguntó en Lucas, capítulo 13, verso 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que van a ir al cielo? ¿Son pocos los que van a entrar al cielo? Y el Señor le dice, esfuérzate, esfuércense a entrar, porque muy pronto, porque muchos procurarán entrar cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta. Sí, un día la puerta se va a cerrar, pero la puerta aún sigue abierta. No sabemos cuándo se va a cerrar. Y esa puerta, el mismo Señor dijo, yo soy esa puerta, el que por mí entrare será salvo. Será salvo. Y esta puerta se cerrará, como los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé se anunciaba juicio, Noé pregonero de justicia, pero también había un medio de escape, un medio de salvación. Había un mensaje, había un evangelio, el arca. Tenía una puerta, y esa puerta un día fue cerrada por Dios. Dice que Dios cerró la puerta. También para usted. Cuando la muerte le sorprenda, si usted no ha creído en Cristo, esa puerta ya se le cerró. O la venida de Cristo. Cuando el Padre se levante y cierre la puerta, ya usted no va a tener oportunidad de salvación. La invitación que Dios ha dejado en su palabra es que si hoy, ahora mismo, oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora es el día de salvación. Ahora. Porque muy pronto el Padre se levantará y va a cerrar la puerta. Y la oportunidad de salvación ya habrá pasado. Solo quedará lamentar la necedad de no haber creído, de no haber entrado por la puerta mientras estaba abierta. Y solo quedará el lloro y crujir de diente, una horrenda expectación de juicio para aquellos que han rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vino para morir en nuestro lugar. Crea en Él, aférrese en Él, crea en Él. No hay otro medio. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que en Él cree tiene vida eterna, tiene comunión con Dios, tiene las puertas del cielo abiertas. Si partimos de este mundo, las puertas están abiertas y ahí estará nuestro Señor. Pero si usted muere sin Cristo, las puertas del cielo estarán cerradas. Solo las puertas del infierno estarán abiertas y tendrá que oír la voz del mismo que vine a salvarle por haber rechazado al fuego eterno, maldito, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque te llamé y no quisiste venir. Extendí mi mano, citando Proverbio 1:24 en adelante. Sí, el Señor invita, el Señor llama, el Señor quiere que usted sea salvo, no se pierda. Pero Dios dice, ahora,
porque no tienes que jactarte del día de mañana, porque quizá esta noche la muerte venga por cada uno de nosotros. Pero morir no es el problema. ¿Dónde vamos a pasar con la eternidad? ¿Con Cristo? ¿Donde hay gozo y delicia? Si hemos creído. ¿O en el infierno? Si rechaza a Jesucristo, el único medio de escape para escapar de la ira de Dios. Dios bendiga su palabra. Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a esta predicación del Evangelio, esta segunda parte, a la exposición de la palabra del Señor. Aquí donde vamos a poder escuchar, por supuesto, el mensaje del Evangelio. Un mensaje de esperanza para el que escucha la voz del Señor. Así que en esta segunda parte les mostraré una historia que ocurre previa a la crucifixión de Cristo, ¿bien? Donde se evidencia una realidad muy compleja para los que no eran judíos. Aquí debemos entender que el Señor vino a salvar primero a los judíos, a su pueblo terrenal escogido, el pueblo que Dios rescató de la esclavitud de Egipto y que a pesar de todas las veces que Israel traicionó a Dios, Él en su amor les da al Mesías prometido, su propio Hijo. Y así la salvación vendría a los gentiles, bien, a los que no son judíos, porque Dios en su amor envía a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así también lo mencionó nuestro hermano en su mensaje, bien. Y esta historia grafica esta realidad. Y también vemos, por supuesto, el amor y misericordia de nuestro Señor. Así que leamos en Hechos. Vamos al libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 7. Bien, vamos a Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos capítulo 7, versículo 24. Aquí vamos a ver, como dice el título, la fe de la mujer sirofenicia. Bien, una historia que es bastante conocida, así que dice así la palabra del Señor. En Marcos capítulo 7, versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hasta aquí la palabra del Señor, y rogamos que en esta tarde la palabra pueda ser expuesta, por supuesto, correctamente, y también nuestros corazones sean abiertos para recibir su palabra. Así que esta historia, como dato, ¿cierto?, transcurre después que el Señor va a Genezaret y sana a muchos enfermos, ¿bien? Y también muchos fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén y allí criticaban el actuar del Señor y sus discípulos, a lo que finalmente el Señor decide salir de esa región y se dirige a la región de Tiro y de Sidón. Es verdad que pocas veces vemos al Señor saliendo de Israel, y en esta historia también comienza su recorrido en un trayecto que culmina en Jerusalén, con su arresto, con su muerte y su resurrección al tercer día. Entonces, en este trayecto, él espera que nadie sepa dónde se hospedaba. Pero como leemos, ¿cierto?, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, se nos dice que su fama se extendía incluso fuera de Israel. Y no fue la excepción en esta historia. La gente lo conocía y sabía los milagros que él realizaba. Así que en esta historia aparece esta mujer, bien, de la cual no sabemos casi nada, porque como ya nos tiene acostumbrado Marcos, él omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el fin que persigue, ¿cierto? Así que, sin embargo, se nos dice que era una mujer, ¿cierto?, griega y sirofenicia de nación. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, era una pagana,
o como Mateo la describe, porque esta historia también aparece en Mateo, la describe como una mujer cananea. Bien, eso aparece en el capítulo 15 de Mateo. Así que otro detalle que Marcos nos proporciona es que esta mujer tenía una hija endemoniada. Bien, así que ella vino al Señor, ¿haciendo qué cosa? Pidiéndole ayuda. Porque lo que más amaba en el mundo estaba bajo el control de un demonio. Y observamos que la mujer no estaba rogando por sí misma, sino que rogaba para conseguir una bendición en favor de su hija. Ella realmente estaba desesperada y buscaba ayuda, y se le ve que también está sola buscando ayuda para su hija. De hecho, según Mateo, ella seguía al Señor y sus discípulos dando voces, lo que llegó a ser del desagrado de los discípulos, porque le rogan al Señor y así dice en Mateo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Nos molesta. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija. De hecho, se lee que ella escuchó del Señor. Ella escuchó y también manifestaba una fe sólida en el Señor. Ella sabía que Él podía sanarla y, por supuesto, una intercesión tan fuerte, tan ferviente como esta, no iba a quedar sin respuesta. Tenemos, por lo tanto, a una mujer cananea, rogándole al Señor por la liberación de su hija. Y nos preguntamos acá, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Pongámonos en contexto, cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos le habían causado desde los días de Josué. Además, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. ¿Ya? De hecho, se ve en el templo, por ejemplo, se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran a los atrios de los judíos, y así, claro, avisaban de la pena de muerte en el caso que lo hicieran. Así que nuevamente está la pregunta que hice hace unos segundos atrás. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Va a derribar esta pared de separación que está entre ellos dos? ¿Y va a eliminar la distancia espiritual que hay entre judíos y gentiles? De hecho, el apóstol Pablo a los Efesios dijo años más adelante, después que por medio de su obra en la cruz, Cristo aquí había conseguido precisamente esto. Y ahora veremos que en su trato con esta mujer cananea, ya anticipó el deseo de su corazón de bendecir a los gentiles con el Evangelio y recogerlos en un redil junto a los judíos. Nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solo a los judíos. Y notemos cómo el Señor dejó entreabierta esta puerta, porque le dijo a la mujer, deja primero que se sacien los hijos, que sean ellos los que coman primero. Pero aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación también debía producirse sobre la base de un orden riguroso. Los judíos primero y después los gentiles. Pablo lo trató en Romanos, la prioridad que concernía a Israel en el plano universal de salvación, al judío primeramente y también al griego, eso nos dice Romanos 1. Bien, y Cristo, por supuesto, en su ministerio terrenal se limitó principalmente a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad, ¿cierto?, de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso también nos hace referencia al apóstol Pablo en el capítulo 15. Y lo mismo mandó a sus discípulos cuando los envió a predicar. Bien, a estos 12 el Señor los envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, estimados, cuando consideramos estos principios establecidos por las Escrituras, podemos entender la contestación del Señor a la mujer, que la verdad nos parece bastante dura, y definía correctamente la posición de los gentiles frente al reino de Dios antes de la cruz. Bien, y como explica el apóstol Pablo a los Efesios, los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, son Efesios 2. Fíjense lo que hubiese pasado si no hubiese habido cruz.
¿Cuál hubiese sido nuestra condición? Completamente alejados de los pactos, completamente alejados de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Terrible. Entonces, volviendo a la historia, en un principio, como lo acabo de mencionar, el Señor, ¿cierto?, podría parecer lo más duro o con una respuesta bastante desoladora. De hecho, el Señor usa una ilustración para explicar la situación de la mujer frente a los judíos. Los hijos, ¿cierto?, en referencia a los israelitas, que eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor, y los perrillos eran, por lo tanto, los gentiles o los que no son judíos, quienes aún no habían sido admitidos a la mesa. Bien, para que vayamos entendiendo. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo, ¿cierto?, a la hijita de esta mujer como un perrillo, y no podía ser interpretado esto como algo ofensivo. Es cierto que los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros, pero el Señor usó un diminutivo, perrillos, seguramente en sentido cariñoso. Y así lo debía entender la mujer, porque no solo no se sintió ofendida ni desechada por eso, para nada, sino que en la forma en que se lo dijo el Señor, ella encontró fuerzas para seguir haciendo su petición. Entonces la mujer entendió y aceptó sin quejas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y las promesas de Dios. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Cristo, ¿qué fue lo que ella vio? Vio en ellas una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. Y por supuesto, en cualquier caso, no deja de asombrarnos que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras los judíos rechazaban el pan de vida que había descendido del cielo. ¿Van notando la diferencia? ¿Van notando por qué Marcos nos deja también esta referencia? Por todo lo que había ocurrido antes con los judíos, el Señor va a territorio gentil y encuentra a esta mujer que se conforma con simples migajas. Porque en este punto podemos preguntarnos por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente. Y lo que podemos apreciar acá, estimados, es que este fue el medio por el que el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer gentil y contrastaba fuertemente con la maldad de los judíos, que a pesar de la luz que tenían, seguían siendo duros, seguían siendo rebeldes y no escuchaban la voz de Dios. Pero no solo de los judíos rebeldes, sino también de sus propios discípulos. Notemos que el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones. Y en esta ocasión una mujer pagana logra entender que unas migajas de ese pan pueden satisfacer plenamente todas sus necesidades espirituales. Por otro lado, los discípulos, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba unos pocos panes para poder dar a comer a una multitud de judíos, como fue la alimentación de los 5.000, todavía no lograban entender el significado de este milagro porque sus corazones estaban endurecidos. Así que, por lo tanto, en medio de todo este contexto, estimados, podemos apreciar la fe de esta mujer como una auténtica joya. De hecho, una joya casi única, porque tenía un concepto tan elevado de la provisión que era capaz de dar la gracia del Señor, y eso realmente es digno de admirar. Y por la narración de Mateo, sabemos que el Señor quedó maravillado ante semejante fe de una mujer gentil, de una mujer pagana, y le dice en Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe. Ella había captado correctamente el corazón de Dios. El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de sus corazones clamaban a Dios. Por lo tanto, aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, de ninguna forma les estaba ofreciendo exclusividad. Y este es un claro ejemplo que de hecho ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor va a quedar sin saciar. Pero es necesaria la fe. El Señor sanó a la niña a distancia por medio de su palabra. Y esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe, con una plena confianza en la palabra del Señor.
¿Qué fue lo que hizo? Nos dice el pasaje que regresó a su casa. Y por supuesto su fe no iba a ser defraudada, sino que cuando llegó, comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente provisión para su gran necesidad. Su hija había sido sanada. Fíjense en eso. Una simple migaja fue suficiente para esta mujer. Así que si una mujer pagana usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se requiere que de nosotros que hemos recibido privilegios mucho mayores, porque tenemos reuniones, tenemos enseñanzas, tenemos acceso a videos, tenemos acceso a conocimiento y sobre todo conocemos cómo el Señor derriba estas barreras mucho más adelante, algo que esta mujer no tenía y nosotros tenemos ahora? Porque el Señor, al terminar esta linda historia, va rumbo a Jerusalén, donde en el Monte de los Olivos es apresado, es traicionado por uno de sus discípulos, es golpeado por aquellos que amaba, escupido por sus enemigos y clavado en una cruz por sus criaturas. Allí el Señor lleva la carga de nuestro pecado en su cuerpo, derribando todas las barreras que nos impedían llegar a Dios, porque estimados, con pecado no se puede llegar a Dios, porque Dios es santo, es puro y no tolera el pecado. Hagamos lo que hagamos, somos incapaces de pagar nuestro pecado, somos incapaces de pagar nuestros errores y no los podemos borrar. Así como mencionaba nuestro hermano antes, por más obras que hagamos, nada puede compensar lo que le debemos a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Cristo allí en la cruz? La cruz es más que sufrimiento, la cruz es más que dolor, porque allí Cristo toma nuestro lugar. El pan de vida llega a todo el mundo para aquel que quiera comer y pueda ser salvo. Y sabes, estimado, en esta tarde ya no hay migajas. Su cuerpo es partido por nosotros. Él carga con nuestro castigo. El castigo de nuestra paz, dice el profeta, fue sobre él. Y no solo por los judíos, sino por el mundo entero. Porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esta obra preciosa abrió las puertas del cielo para todo aquel que cree. Se nos menciona en los evangelios que se rajó el velo del templo por la mitad y con su muerte nos muestra que ya no hay separación. Ya no hay separación, que solo el camino, la verdad y la vida nos lleva al Padre. Solo por medio de Él podemos ser salvos. Y es lo que deben entender en esta tarde. Así como esta mujer, Ciro Fenicia, con mucha menos información fue capaz de entender. Está la posibilidad de poder ser salvos, solo pidiendo ayuda, solo clamando a Él, pidiendo por tu alma, pidiendo por salvación. Y tenemos esta certeza porque en aquella cruz el Señor exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros errores. Y posteriormente Él confirma lo que ya estaba hecho. Consumado es. Ya no hay nada más que agregar. Ya está todo listo ahora y para siempre. Y entrega su vida. Y por supuesto es bajado de la cruz. Es puesto en un sepulcro. Pero todo esto es posible porque la resurrección de Cristo es un hecho. Y eso valida nuestra fe. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero la resurrección es un hecho. Él vive. Y el Evangelio es real porque tenemos un Dios real, que envió a un Salvador real, que entregó su vida y resucitó al tercer día. El que te quiere salvar está vivo. El mismo que tiene el poder para entregar su vida y volverla a tomar,
te quiere salvar en esta tarde. El mismo que ayudó a esta mujer sirofenicia, te quiere ayudar en esta tarde. Y créeme que está aquí atento a tu oración. Si oras por salvación, Él te va a ayudar. Si oras por perdón, Él te va a dar su perdón. Y serás salvo. Y podrás ser llamado hijo de Dios. Va a escucharte, como lo hizo con esta mujer. Va a salvarte, como lo hizo con la hija de esta mujer. Va a sanarte de tus pecados. Y es por eso que lo único que debes hacer es creer. Tener fe, tener confianza en acudir a Él, aceptar a Cristo como tu Salvador. Y a la luz de las Escrituras, puedo decirte que serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por el amor incomparable de nuestro Señor. Una misericordia que no se ve en nadie más. Una capacidad única de poder escuchar, de poder entender, de poder estar atento, tener paciencia. Damos gracias porque en esta tarde podemos escuchar nuevamente de Él, de su persona, de su obra perfecta en la cruz. Damos gracias porque sabemos que solo en Él hay salvación. Damos gracias porque nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para agregar a esta obra perfecta. Él pagó todo, todo lo que nosotros estábamos pecando, todo lo que nosotros estábamos cometiendo en error tras error. Rogamos por tu ayuda y tu dirección para aquellos corazones que no son salvos, para aquellas vidas que están sin Cristo, que en esta tarde puedan tomar una decisión, que puedan darse cuenta que pueden ser escuchados y que solo por Cristo pueden tener vida, que si se acercan a Él y se arrepienten de sus pecados, pueden ser salvos, solo pidiendo por salvación. Rogamos tu ayuda, rogamos tu dirección y damos gracias por la libertad que tenemos de poder predicar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.